En San Isidro, donde los sueños parecen chiquitos y las broncas del día a día nunca terminan, María del Sol, una madre entregada, enfrenta el mayor desafío de su vida. Tras la muerte repentina de su esposo, tiene que mantener a su familia de pie, enfrentándose no solo a las broncas económicas, sino también a los secretos que él se llevó a la tumba. Un hijo rebelde que intenta escapar de su dolor. Un pequeño inocente que solo quiere respuestas. Y una mujer que descubre que la verdad puede ser más cruel que la mentira. Cada descubrimiento revela un pedazo de un pasado escondido. Y cada secreto trae un nuevo dilema. Entre decisiones complicadas y revelaciones dolorosas, María descubre que la fuerza de una madre puede superar incluso las mentiras más profundas. Prepárate para sentir las emociones de esta historia de amor, sacrificio y esperanza, que te llegará al corazón y te enganchará hasta el último segundo. La humilde casa de María en San Isidro se sentía más callada desde la muerte de Eduardo. Mientras cosía bajo la luz de una pequeña lámpara, Miguelito jugaba en el suelo con sus carritos de madera. «Mamá, ¿crees que papá regrese del cielo pronto?», preguntó con sus ojitos llenos de inocencia. Esa pregunta rompió el corazón de María. Con una sonrisa cargada de tristeza, respondió: «No, mi amor, él no puede, pero está cuidándonos desde allá arriba». Esa misma noche, Santiago llegó tarde. El olor a cigarro en su ropa no pasó desapercibido para María. «Santiago, ¿dónde andabas metido, chamaco?». Él la miró con desdén y contestó: «Ay, mamá, no me estés molestando. Eso no es asunto tuyo». La tensión entre madre e hijo era evidente. Cuando Santiago entró a su cuarto y azotó la puerta, María murmuró para sí misma: «No puedo perderte a ti también». Al día siguiente, doña Lupita, la vecina que todo lo sabe, llegó para echar su buen chisme mientras María cosía. «¿Ya viste quién regresó al pueblo? La tal Beatriz. Dicen que es bien rica, pero que conoce a medio mundo, incluso a tu difunto esposo». María fingió ignorarla, pero la duda ya se había sembrado en su mente. En el taller mecánico, Raúl notó a Santiago jugueteando con una moto vieja. «¿Sabes lo que haces, muchacho? No vayas a echar a perder eso». Santiago se encogió de hombros. «Pues quién sabe». Raúl no insistió, pero algo en el muchacho le recordaba a sí mismo cuando perdió a su padre. Decidió mantenerlo bajo su radar. María, entre las cuentas del día, halló un sobre viejo escondido en un cajón. En cuanto vio la letra de Eduardo, sintió un nudo en el estómago. «¿Y esto? ¿Qué traías entre manos, Eduardo?», murmuró mientras abría el sobre con manos. La carta mencionaba un trabajo importante y un nombre: Beatriz. Santiago, por su parte, se metió en broncas en el campo de fútbol. Raúl apareció justo a tiempo para detener una pelea. «Santiago, bájale 2 rayitas. No puedes andar así, buscando pleito». El muchacho respondió con fastidio: «No necesito a nadie». Miguelito, siempre curioso, notó el sobre en la mesa y preguntó: «Mamá, ¿por qué papá escribió eso?». María guardó el sobre rápidamente y dijo con una sonrisa forzada: «Es solo algo de su trabajo, mi amor». Sin embargo, la duda en su corazón seguía creciendo. ¿Qué estaba escondiendo Eduardo? Esa noche, mientras intentaba dormir, María escuchó a Miguelito susurrar: «Buenas noches, papá». Ella se levantó de inmediato, lo abrazó fuerte y se prometió que protegería a sus hijos, aunque no supiera lo que vendría. Beatriz llegó a la casa con ese aire de grandiosa que le encanta a la gente con dinero. Desde la puerta soltó: «¿Tú eres la costurera? Necesito un vestido para una fiesta muy importante». María tragó saliva, tratando de mantener la calma, y esbozó una sonrisa. «Claro, señora. Muéstreme lo que necesita». Mientras tomaba las medidas, Beatriz dejó caer casualmente: «¿Sabías que tu esposo era muy ambicioso?». Esa frase se quedó dando vueltas en la cabeza de María. ¿Qué quiso decir con eso?, pensó mientras trabajaba. Antes de irse, Beatriz dejó caer un broche pequeño y brillante. María lo recogió y, al observarlo, notó que era una pieza muy fina, de alguien con mucho dinero. Mientras tanto, Santiago empezó a faltar a la escuela. Raúl lo encontró de nuevo en el taller. «¿Qué haces aquí, chamaco? ¿De qué estás huyendo?». Santiago soltó un resoplido y dijo: «De todo, Raúl. Aquí, por lo menos, nadie me anda fregando la vida». Raúl vio el vacío en los ojos del chico, un vacío que reconocía porque él mismo lo había sentido años atrás.
Doña Lupita, con su típico tono de chisme, le dijo a la vecina. No, hombre. Te digo que esa Beatriz no vino nomás por un vestido. Esa mujer anda en algo raro, vas a ver. María decidió confrontar a Beatriz. Señora, ¿conocía a mi esposo? Beatriz sonrió con un aire enigmático y respondió. ¿Quién no conocía a Eduardo? Era encantador, siempre buscando más de la vida. María sintió un escalofrío. ¿Quién era Eduardo en realidad? De regreso en el taller, Raúl le entregó a Santiago una bicicleta vieja que había reparado. Toma. Esto te mantendrá ocupado y lejos de broncas. El muchacho aceptó, aunque con una mirada desconfiada. María, cada vez más inquieta, decidió abrir una caja vieja que Eduardo siempre mantenía guardada. Dentro encontró fotografías, algunos papeles de trabajo y una tarjeta con el nombre de una empresa desconocida. ¿Quién eras realmente, Eduardo?, susurró para sí misma. Miguelito, con su inocencia característica, le mostró un dibujo que había hecho. Era él, María, Santiago y Eduardo sosteniendo un enorme corazón. Estamos todos juntos, mamá. Esa imagen reforzó la determinación de María de descubrir la verdad, no importa qué tan dolorosa fuera, y proteger a su familia. María examinó el broche que Beatriz había dejado caer. Era demasiado valioso para una cliente ocasional. Decidió devolvérselo, pero cuando lo hizo, Beatriz respondió con frialdad. Ah, gracias. Seguro se cayó sin querer. Algo en la forma en que lo dijo hizo que María desconfiara aún más. Ese día, mientras terminaba el vestido para Beatriz, María notó un billete rasgado en el bolsillo interior del tejido. Decía solamente: encuéntrame en el lugar de siempre. María sintió que el mundo se detenía. Eduardo solía firmar así sus notas. Raúl encontró a Santiago de nuevo en la plaza y decidió hablar con él. Chamaco, necesitas ponerte las pilas. Tu mamá está cargando con todo y no puede sola. Santiago respondió con irritación. ¿Y tú qué? ¿Por qué te importa tanto nuestra vida? Raúl se quedó en silencio un momento, pero no se dio por vencido. Esa noche, María recordó un restaurante antiguo que Eduardo solía frecuentar. ¿Será ese el lugar de siempre? Decidió que tenía que investigar, aunque el miedo de descubrir algo doloroso la hacía dudar. Al día siguiente, María fue al restaurante. Preguntó discretamente al mesero si recordaba a Eduardo. Él respondió con naturalidad. Claro que sí. Venía seguido, pero siempre con una mujer. No era usted, ¿verdad? María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero logró mantener la compostura. ¿Podría describirla?, preguntó con voz temblorosa. El mesero asintió. Alta, elegante, cabello oscuro. Parecía alguien con mucho dinero. El corazón de María se aceleró. Todo apuntaba a Beatriz. Mientras tanto, Miguelito jugaba en un viejo armario de Eduardo. Encontró una pequeña llave y corrió emocionado hacia su madre. Mamá, mira lo que encontré. María la reconoció al instante. Era la llave de un pequeño cofre que Eduardo siempre mantenía cerrado. Con manos temblorosas, abrió el cofre. Dentro había documentos, dinero y una foto antigua de Eduardo con Beatriz. ¿Por qué nunca me contaste esto?, susurró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. María decidió que ya no podía callar más. Con la foto en mano, confrontó a Beatriz. Dime la verdad. ¿Cuál era tu relación con mi esposo? Beatriz dudó un momento, pero finalmente confesó. Eduardo y yo estuvimos casados antes de que te conociera. La revelación golpeó a María como un balde de agua fría. Beatriz continuó. Él me dejó porque quería empezar de cero, pero aún teníamos negocios pendientes. María, con el corazón roto, empezó a comprender que Eduardo no era el hombre sencillo que siempre había creído. Raúl, siempre dispuesto a ayudar, comenzó a investigar la empresa mencionada en los documentos del cofre. Descubrió que Eduardo tenía acciones valiosas, pero nunca había hablado de ellas con su familia. ¿Por qué escondiste esto, Eduardo?, pensó María, sintiéndose traicionada. Doña Lupita, la reina del chisme, no se aguantó y le soltó a las vecinas. ¡Ay, comadres! ¿Ya se enteraron? María anda descubriendo cosas bien raras del difunto Eduardo. Te digo, aquí hay gato encerrado. Esa noche, María no pudo dormir. Pensaba una y otra vez en la doble vida de Eduardo. Él me amaba,
¿Pero por qué nunca me contó esto?, se preguntaba mientras miraba al techo. A la mañana siguiente, Raúl llegó con más noticias sobre la empresa mencionada en los documentos. María, esa empresa en la que Eduardo estaba involucrado parece haber quebrado, pero algo me dice que intentó protegerlos a ustedes. María empezó a sospechar que los secretos de Eduardo tal vez estaban relacionados con problemas económicos del pasado. Santiago notó el cansancio de su madre y decidió hablar con ella. Mamá, últimamente estás rara, ¿qué está pasando? Esta vez, María decidió ser honesta. Tu papá tenía otra vida antes de nosotros, y estoy tratando de entenderlo todo. Santiago, sorprendido, no supo qué responder. Por primera vez, sintió la necesidad de ayudar a su madre. Mientras tanto, Beatriz comenzó a actuar de manera más extraña. Fue vista varias veces con un abogado en un café cercano, lo que generó más rumores. Te digo, esa mujer no anda en nada bueno, murmuró doña Lupita a una vecina mientras miraban desde la ventana. María necesita abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Mientras limpiaba la casa, Miguelito encontró una gaveta olvidada con cartas antiguas. María las leyó con el corazón apretado. Eduardo había escrito a Beatriz sobre problemas financieros antes de casarse con ella. Intentaste empezar de nuevo, Eduardo, pero parece que tu pasado nunca te dejó. Santiago decidió investigar por su cuenta. Visitó el restaurante mencionado y habló con algunos empleados. Descubrió que Beatriz seguía visitando el lugar incluso después de la muerte de Eduardo. ¿Qué sigue queriendo con nuestra familia?, se preguntó, mientras sentía que algo no cuadraba. Raúl, al ver la preocupación de María, ofreció su ayuda para organizar los documentos del cofre. Deberías hablar con un abogado para entender todo esto mejor, sugirió. Aunque María temía lo que podría descubrir, aceptó la recomendación. Beatriz, al notar que María estaba cerca de descubrir la verdad, intentó intimidarla. Deberías dejar todo esto, María. Hay cosas que es mejor no saber. Pero María, con firmeza, respondió. Voy a llegar hasta el fondo, Beatriz. Todo por mis hijos. El abogado reveló que Eduardo había dejado acciones en una empresa quebrada, pero que algunas inversiones podrían recuperarse. Intentó asegurar su futuro, pero algo salió mal, explicó. María sintió una mezcla de gratitud y enojo. ¿Por qué nunca confiaste en mí, Eduardo? Santiago, inspirado por la fuerza de su madre, comenzó a mostrar más responsabilidad. Volvió a la escuela y empezó a trabajar con Raúl en el taller, aprendiendo a reparar motocicletas. Quiero que te sientas orgullosa de mí, mamá, dijo un día con una sonrisa. María, conmovida, respondió. Siempre he estado orgullosa de ti, hijo. Beatriz apareció en la casa de María con un documento en mano. Eduardo y yo aún teníamos negocios pendientes. La mitad de lo que dejó es mío por derecho. María, sorprendida, apenas podía creer lo que escuchaba. Esto tiene que ser una broma. Raúl, que estaba presente, intervino. Esto debe resolverse legalmente. No puedes venir aquí a amenazarla así. Beatriz dejó la casa, pero prometió que volvería. María reunió todos los documentos con la ayuda del abogado y descubrió que la supuesta deuda con Beatriz era en realidad una maniobra para recuperar dinero perdido. Eduardo confiaba en que tú no harías esto, Beatriz, le dijo María en un enfrentamiento final. El tribunal decidió a favor de María, reconociendo que Eduardo había dejado todo para su familia. Beatriz, humillada, abandonó San Isidro sin despedirse. María sintió una mezcla de alivio y tristeza. ¿Qué historia tan complicada dejaste atrás, Eduardo?, pensó mientras miraba al cielo. Santiago siguió metiéndole ganas en el taller con Raúl. Poco a poco, le fue agarrando gusto a la mecánica. Creo que puedo construir algo bueno aquí, mamá, le dijo un día con una sonrisa. María respondió. Ya lo estás haciendo, hijo. Estás construyendo una vida mejor. Miguelito, con su inocencia característica, le pidió a su mamá que plantaran un árbol en el patio en honor a Eduardo. Así estará siempre cerca de nosotros, dijo. La familia se unió para ese momento, dejando atrás las heridas del pasado. Meses después, la casa de María volvió a llenarse de risas. Miguelito jugaba en el patio mientras Santiago reparaba una moto. María cosía al ritmo de una canción que Eduardo solía amar. La vida sigue, pensó con una sonrisa tranquila. Raúl continuó presente, siempre dispuesto a ayudar. Un día, confesó sus sentimientos por María. Siempre he querido estar a tu lado. Te amo.
María, aunque aún sanando las heridas del pasado, le respondió con sinceridad. Dame tiempo, pero valoro mucho que estés aquí. En el aniversario de Eduardo, la familia organizó una cena sencilla para recordarlo. Santiago levantó su vaso y dijo: Por ti, papá. Gracias por todo lo que nos enseñaste, incluso con tus errores. María sonrió, sintiéndose en paz. Así, la historia de María del Sol no fue sobre secretos, sino sobre la fuerza del perdón y la capacidad de transformar el dolor en esperanza. La pequeña casa en San Isidro se convirtió en un símbolo de resiliencia, donde el amor siempre prevalecería. ¿Y tú? Si descubrieras que la persona que más amas guardaba secretos que podrían cambiarlo todo, ¿podrías perdonarla como lo hizo María? ¿O el peso de la traición sería demasiado grande? Déjanos tus comentarios, nos encantaría saber tu opinión.